Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola, profes, bienvenidos a su podcast para maestros. Estamos en esta serie de cómo iniciar el año escolar bien. En la semana pasada hablamos de los procedimientos y les quedé debiendo las rutinas de pensamiento del proyecto cero. Se las voy a poner en esta descripción y bueno, creo que también lo puedo poner en la siguiente descripción del capítulo anterior. Hoy vamos a hablar de cómo manejar conflictos en el aula. El aula es un área donde hay estudiantes, donde hay seres humanos, va a haber conflictos. Yo les voy a contar las experiencias que yo tuve, las estrategias que yo usé y que me funcionaron a mí, pero siempre va a ser una combinación de estrategias. Obviamente, estos episodios están muy enfocados a los maestros de preescolar y primaria, porque yo soy licenciada en preescolar y he trabajado mayor parte en primaria. Entonces, va para esos maestros. Algunas de las estrategias que sí tenemos que tener en cuenta, algunas de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta es que no una sola estrategia nos va a funcionar, uno tiene que tratar varias estrategias, pero si hay una estrategia que realmente funciona, hay que tratarla, hay que practicarla varias veces y seguirla implementando, no renunciar a la estrategia, ¿no? Porque a veces renunciamos, cambiamos muchas estrategias y pues no nos funciona. Y yo sé, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he estado en aulas donde el conflicto es constante. No sé si les ha pasado, pero aulas donde estudiantes conflictivos, con situaciones difíciles, aulas donde los estudiantes no saben manejar sus emociones. Obviamente en preescolar, en primaria son muy inmaduros y todavía no entienden lo que están sintiendo. Entonces, todas estas estrategias que les voy a mencionar hoy van a eso, a esos estudiantes y a mejorar, obviamente, la situación de conflicto o evitar conflictos en el aula la mayor parte del tiempo. Siempre van a haber conflictos, no es que nunca van a haber conflictos, sí van a haber conflictos, pero van a haber recursos que les van a ayudar. Uno de los recursos, como hablábamos en el capítulo anterior, era los procedimientos. Antes de que hayan conflictos, se va a reducir mucho el conflicto, muchísimo. Y entonces el aula va a estar mucho más tranquila y vamos a poder enseñar que a la hora de la verdad, nosotros vamos a enseñar. Vamos a enseñar de todo. No solo vamos a enseñar una materia, sino vamos a enseñar a vivir, vamos a enseñar a manejar conflictos, vamos a enseñar a hablar entre ellos, vamos a enseñar muchas cosas, pero tratamos de reducir los conflictos lo que más podamos. Si ya por ejemplo, maestro, ya tiene los procedimientos listos, yo sé que va a notar una gran diferencia en los conflictos que ya no va a tener, ¿cierto? No los va a ver. Mm, tengo un curso, maestros, empecé un curso de cómo establecer los procedimientos para las personas que no están familiarizadas con los procedimientos. Estoy haciendo un curso de paso a paso, cosita por cosita, de cómo implementar procedimientos en el aula. Después les mando el link para que entren a este curso. Entonces vamos a empezar con una de las estrategias que me gustó mucho, es de un libro que leí el año pasado, se llama Better Than Carrots and Sticks. En la traducción de este libro, digamos, el título es Mejor que zanahorias y palos, lo que ellos quieren referir con ese título es Mejor que dar premios y castigos, tienen que haber otras opciones. Y este libro habla de una manera diferente de manejar los conflictos en los estudiantes. Yo apliqué varias de las estrategias, bueno, apliqué la estrategia en general porque ellos hablan de una sola estrategia
que se llama Plan B. ¿Por qué? Porque el plan A para ellos son varios autores. Para ellos el plan A es castigar, expulsar o dar premio, ¿no? Depende de lo que pase. Bueno, entonces ellos vienen con una teoría que dice que los estudiantes que tienen problemas de comportamiento se deben tratar de la misma manera como se tratan los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. ¿Qué hace uno con un estudiante que tiene problemas de aprendizaje? Uno lo acompaña, uno lo guía, uno le da las estrategias, uno lo ayuda lo más que pueda para superar esa dificultad de aprendizaje que tiene. Exactamente, dice ellos, el plan B es así. El plan B es un proceso donde uno acompaña al estudiante a mejorar su situación de comportamiento. En algunos casos es inmadurez, en otros casos son situaciones familiares, etcétera. Pero pues hay un acompañamiento y a eso ellos le llaman el plan B. ¿Qué proponen ellos? Proponen que se haya una negociación. Cuando un estudiante tiene un problema de comportamiento, hay una negociación. Yo apliqué una de esas estrategias con uno de mis estudiantes, que era un estudiante de primera y primaria bastante difícil, con un problema de comportamiento grande, tenía como mucha agresividad en sí mismo y era muy parecido, era mucho de lo que veía en su casa, ¿no? Él veía como esa agresividad en casa y él lo traía a la escuela y ya estaba en un momento en que ya no lo podía controlar. Entonces, y obviamente tenía otros problemas, o sea, hacía otras cosas como llamar la atención, como no obedecer algunas normas, como que burlarse de los otros, era un poco bully el muchachito. Entonces, ¿qué hice yo? Sentarme a hablar con él. Ese es el plan B, sentarme a hablar con él. Entonces hablamos y establecimos una ruta. Uno dice, un niño de primero de primaria, ¿qué va a saber? No, un niño de primero de primaria y los maestros que vemos de preescolar y primaria sabemos que los estudiantes tienen esas capacidades. Obviamente uno baja el vocabulario al nivel de ellos. Entonces que me senté con él ese día, un día cualquiera, y le dije, bueno, yo necesito saber qué te pasa, por qué te comportas así. Entonces él me decía, pues yo no sé, obviamente no sabe, ¿no? Yo le decía, ¿qué es? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué te molesta o qué te molestó de esta situación? Entonces yo le daba ideas, que es que él tenía como tenía como mal genio, no sé, le molestaba a un estudiante neurodivergente que había en el aula. Entonces él decía, me decía, es que me molesta él. Y yo, ¿pero por qué te molesta? ¿Cuáles son las cosas? Y llegamos a la raíz, ¿no? Eso requiere tiempo, pues. Entonces, él decía, es que él babea mucho. Y decía, el niño babeaba. Normal. Yo le decía, bueno, yo puedo ayudarle yo le puedo dar a él pañuelos. Y él decía, pero él no quiero que se siente en mi puesto, en mi escritorio, porque él babea mucho, o que se siente cerca a mí, porque nada que, o sea, él hablaba de todo ese tipo de cosas que le molestan. Y yo, bueno, yo entendía varias cosas que tenían sentido, porque pues hay que darle acceso a lo que dice. Entonces hablábamos de eso, y yo le decía, bueno. Entonces lo que yo decía, mira, aquí hay pañuelos, con esos pañuelos vamos a limpiar, también tengo pañuelos desinfectantes, vamos a desinfectar y ahí ya tenemos una situación arreglada para que no se escalara más la situación. Entonces después empezamos a decirle, yo le empezaba a decir, ¿qué pasa con este comportamiento? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Qué podemos hacer para prevenir? La próxima vez que pase esto, ¿qué vas a hacer? ¿Right? Y hacíamos esa negociación. Era una negociación donde yo lo observaba. Entonces, por ejemplo, tenía comportamientos de interrumpir la clase, yo no, ay, el chacho, que se porta así, como que llama mucha atención. Entonces yo le decía, cuando yo te haga esta indicación, yo hacía un gesto con la mano o lo miraba, tú ya vas a entender que yo estoy comunicando contigo. No te voy a gritar, pero te estoy diciendo algo. Entonces, como que creamos esa conexión en que yo con mis miradas o con mis gestos hablaba con él sin necesidad de hacerlo quedar en ridículo, porque esa era otra cosa que él sentía que no debería pasar, y es que lo hicieran quedar en ridículo, que le regañaran delante de otros. O sea, cuando otros maestros lo regañaban, el niño se ponía peor. Entonces, yo generaba un tipo de conversación con él para que él se sintiera menos agredido o se sintiera menos ofendido cuando se le llamaba la atención. Entonces creaba otro sistema de llamar la atención. Con este mismo estudiante sucedió que no le gustaba escribir. Estábamos en primero primaria, empezábamos a escribir apenas. Y él hacía cualquier mamarracho y no sé qué. Entonces, nuevamente, siéntate con él. Me senté con él y le dije, bueno, ¿qué pasa? Porque, ¿qué es lo que sucede? Es que no me gusta escribir. Y yo, bueno, negociamos. ¿Qué podemos hacer? Dame una idea. Y entonces
¿Por qué el plan B dice, dame una idea? ¿Por qué el plan B escucha al estudiante? Porque el estudiante tiene que hacerse responsable de su propio comportamiento y el escucharlo, decirle, bueno, dame una solución, le hace mucho más responsable de su propio comportamiento. Entonces él me decía, pues no vuelvo a escribir. Entonces yo lo miraba, y eso me gustó mucho el plan B, lo miraba y le decía, mira, esto es una negociación, esto es un acuerdo. El acuerdo tiene que funcionar para los dos, tanto para ti como para mí. No es que tú no escribas y tú no hagas nada más porque te funcionó a ti, pero en este momento ese acuerdo no nos funciona a los dos. Tenemos que llegar a un acuerdo que nos funcione a los dos. Y el estudiante quedó como, a entender que es un acuerdo. Entonces, por eso el plan B habla de, es un acuerdo, nos tiene que funcionar a los dos. Y eso a veces es lo que critican muchos maestros, de que, ay, que se les da todo al estudiante, que el estudiante se le mueve, se le remueve o se le dan muchas facilidades. Es posible que hay maestros que hagan eso, pero recuerden que los acuerdos con los estudiantes tienen que funcionar para las dos partes. Tiene que funcionar para el maestro y tiene que funcionar para el estudiante. Entonces, yo le decía, en este acuerdo que tú estás tratando de hacer, esto de no volver a escribir, no me funciona a mí, no me sirve. Tú tienes que aprender a escribir. Entonces, el niño es brillante. Quedamos en que yo reducía un poco el nivel de escritura para él, le daba como un poco más de facilidad, pero él tenía que ir aumentando con el tiempo, que tenía que ir mejorando sus oraciones, su manera de escribir, tenía que ir con el tiempo, iba mejorando y que yo iba a estar pendiente de él. Y así reduje muchísimos conflictos con este estudiante. Esta era una de las opciones. Otra de las estrategias que yo usaba mucho para mediar era la mediación, y en preescolar y en primaria se puede hacer mediación. Tengo dos estrategias para eso. Una es una de tener dos sillas en el aula. Una silla en el aula es para una boca, tiene una boca, que es la persona que habla, y la otra silla tiene una oreja. Y ellos se tienen que sentar en la silla y discutir la situación que están presentando, porque entre los niños hay muchos conflictos. ¿Qué pasó? ¿Qué me pegó? ¿Qué me miró? ¿Qué me quitó el papel? ¿Qué me dijo no sé qué? Hay mucho conflicto. Entonces, para yo no estar solucionando todo, porque uno tiene que solucionar eso, yo les ponía la silla y al principio tenía que yo modelar, ¿no? Yo tenía que modelarles cómo usar. El niño que estaba o la niña que estaba sentada, sentada en la silla de boca tenía que hablar y el que estaba en la silla de oreja no podía hablar, solo podía escuchar. Y hasta que esta personita terminara de hablar, podían intercambiar de sillas y la persona podía responder. Eso hacía que se generara en la escucha, porque la persona que estaba en la silla de oreja no podía hablar, no podía, pero tú, pero, no, pero yo no dije, no podía hacer nada. Entonces yo me sentaba en los primeros días, yo diría semanas, con ellos y miraba cómo ellos solucionaban el conflicto, ¿cierto? Los miraba, los observaba. Lo único que yo hacía era, tú no puedes hablar, todavía no puedes hablar, y así. Y así ellos solucionaban los conflictos. Y yo les decía, no pueden salirse de esta zona hasta que no solucionen su conflicto. Entonces ellos quedaban como, me disculpé, fue sin culpa, no quería decir eso, etcétera. Y era una solución para mí. Al principio requiere tiempo, pero después solucionaba fácil. Y lo otro que tenía era un mediador. Entonces, entre los trabajos, como les hablé en el capítulo anterior, al final del capítulo de darles a los maestros, a los niños trabajos en el aula, uno de mis trabajos era ser mediador. El que quisiera ser mediador esa semana, pues se postulaba para ser mediador. ¿Y qué hacía el mediador? A muchos que les gustaba porque podían salirse de clase a mediar conflictos. Y el mediador lo que hacía, como no tenía la silla de oreja y boca, entonces el mediador lo que hacía era escuchar. Entonces yo le daba como una pequeña introducción al mediador. Yo le decía, observa cómo yo medio y después tú lo haces. Y yo al principio los acompañaba y luego ya los dejaba solitos. Entonces al principio, por ejemplo, les decía, bueno chicos, hay un conflicto, yo ponía eso, los resolvíamos de como en comunidad, nos poníamos en círculo y yo tenía los dos personajes que tenían en conflicto y yo me sentaba y los escuchaba. ¿Y tú qué dijiste? Ah, ¿y tú qué dijiste? Ya. Y yo hacía preguntas relacionadas con una cosa o con la otra y entonces los dos estudiantes terminaban hablando conmigo, ¿no? Y después yo les decía, no, ahora solucionen cómo podemos solucionar este conflicto. Y así. Y ese era el rol
del mediador en el aula. A medida que van creciendo los estudiantes que son más grandes, ya se puede hacer una mediación mejor. Por ejemplo, mi sobrino que ya está en bachillerato, él también fue mediador con un programa creo que era de la Cámara de Comercio de Bogotá, que les educaba a ser mediadores y les decía cómo ser mediador y cómo hacer que los conflictos no crezcan, sino que se vuelvan más pequeños. Esa es la misión del mediador. Entonces también tenía esa estrategia, tenía un mediador como trabajo en el aula, que era el que resolvía conflictos. Y la idea era que no me necesitaran. O sea, mi objetivo en mis clases, y siempre pensé que en mis clases deberían los estudiantes ser mucho más independientes y que no me necesitaran tanto, que me necesitaran para enseñarles cosas, pero que no me necesitaran constantemente, porque a esa edad pues se necesitan mucho. Entonces la idea era empezar a darles roles, a darles trabajos, a darles trabajos bueno, esa am, a tener estrategias para que ellos se volvieran mucho más independientes. Entonces, esa estrategia me funcionó muchísimo para trabajar con ellos lo que era el resolver conflictos en el aula. Entonces ya hablamos de el plan B, que es una negociación entre el maestro y el estudiante cuando son estudiantes muy difíciles y donde hay un acuerdo que sirve a las dos partes y que hay un seguimiento de ese acuerdo, ¿no? Estamos haciéndole seguimiento al acuerdo. Está en la estrategia de la silla y la boca, donde los estudiantes tienen que resolver el conflicto, y está el mediador. Son tres estrategias que les pueden servir a ustedes, maestros, para resolver conflictos en el aula. Recuerden, como dijimos con Andreina, de los procedimientos, esto se practica. No es que uno dice, usted es mediador y mire a ver qué hace. No. Uno tiene que hacer la parte pedagógica de enseñarle cómo ser un mediador. No tiene que ser tan complejo ni tan difícil, pero darle ese rol y explicar cómo se hace. También la estrategia de la silla y la boca, también hay que explicarla, también hay que modelarla, o la estrategia bueno, ya lo dije, mediador, el silla de la boca y el plan B, que es un acuerdo. Todo eso se tiene que enseñar y se tiene que modelar, ¿ok? Entonces, eh, estas son estrategias diferentes a las que bueno, diferentes para algunos de ustedes, de pronto otros ya las conocen, son diferentes para los profesores y maestros que solo trabajan con castigo y premio, ¿no? Castigo y premio, castigo y premio, castigo y premio. El problema con castigo y premio es que uno ya deja de funcionar en algún momento. Dos, a uno se le olvida porque la inconsistencia del maestro puede olvidarse de que: "Ay, esto lo castigué ayer, pero yo mañana no estoy castigando eso". Entonces, no funciona mucho, por eso vamos en este orden, vamos en los acuerdos del aula. Ya cuando los acuerdos están listos, ya cuando los procedimientos están listos, ya empezamos a implementar procesos de manejo de conflicto en el aula. Y en ese orden vamos a tener un aula mucho más organizada, mucho más tranquila, donde los estudiantes pueden hacerse dueños de sus emociones eh, y sus conflictos, ¿no? Otra cosa que sí me parece importante para mencionar, que no mencioné en el capítulo de la neurociencia y el aula, es que el cerebro necesita tiempos de descanso. Y yo tenía, esto fue con otro programa que se llama Mind Up. Ellos tenían una estrategia, y era que que se tenía que hacer una respiración profunda cada 3 veces al día, ¿no? Yo la hacía una vez o 2 veces, si me acordaba. Pero ¿qué hacía ese tipo de cosas? Por ejemplo, cuando los estudiantes llegan de descanso o de recreo, llegan muy alterados, llegan con calor, llegan con sus corazones ya alborotados. Cuando el corazón está muy alborotado, el cerebro también. Entonces, estamos totalmente relacionados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que los estudiantes, antes de empezar la clase, se sienten, respiren y se calmen, y calmen su cerebro. Entonces, yo lo que hacía, les decía a mis estudiantes, era: tu cerebro está muy alterado, tenemos que calmar. ¿Mm? Hay una estrategia que se llama la de la amígdala. La amígdala es la zona del cerebro más pequeña y la más impulsiva, diríamos decir. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala nos ayuda a los seres humanos a estar alerta en momentos de peligro. Y como estamos alertas en momentos de peligro, tenemos tres reacciones: ya sea correr, ya sea congelarse, o ya sea pelear.
Todos tenemos estas tres reacciones, unos más que otras. La amígdala se altera fácilmente. Entonces, eh, yo les hablaba mucho a ellos de la amígdala. Entonces, su amígdala está como alborotada. ¿Para qué? Para no hacerlo como usted, es su culpa, como darle esa identidad al estudiante del cantón, del que no hace caso, tratar de quitarle esa identidad que él tal vez haya tenido o ella ha tenido hace muchos años, sino que decir, no es, eres tú como persona, sino que hay partes de tu cerebro que controlan otras partes. Y eso lo vamos a manejar de esta manera. Entonces, con la amígdala hacíamos esto, estar la amígdala como en la parte, sí, los que no me ven los que me están escuchando en podcast, tengo la mano abierta y mi dedo pulgar, si es el pulgar, si mi dedo pulgar, en la parte de arriba del dedo pulgar o la punta, no sé cómo decirlo, del dedo pulgar era la amígdala. La parte cerrada, los otros cuatro dedos, era la corteza prefrontal. Entonces, nosotros les decíamos a los niños que vamos a calmar la amígdala y tenemos que ponerla en su sitio. Entonces, el, poníamos el dedo pulgar en la mitad de la palma de la mano y los otros cuatro dedos cubrían ese dedo pulgar y esto hacía que les decíamos a ellos que esta corteza prefrontal, que es la que toma decisiones, es la que va a ayudar a la amígdala a controlarse. Entonces, cuando cerrábamos los dedos ya decíamos que ya la corteza prefrontal estaba a cargo, ¿cierto? Cuando no, entonces nuestra amígdala estaba a cargo y nuestro cerebro se alborotaba, ¿right? Entonces, al hacer eso, les damos como una gráfica de lo que pasa en el cerebro. La corteza transfrontal no se desarrolla completamente sino hasta los 25 años, pero sí se está desarrollando constantemente en los estudiantes. Entonces, esta corteza prefrontal, que obviamente, como dice, corteza prefrontal, es la que toma decisiones, es la que es encargada de tomar las decisiones más racionales. Y generalmente para las edades que nosotros manejamos en preescolar y primaria, pues ellos todavía no la tienen bien formada y están apenas entendiendo eh, cómo tomar decisiones. Entonces, estos ejercicios de respiración que hacíamos en las clases les ayudaba a calmarse, a relajarse y a poder iniciar su nueva clase, especialmente en la tarde, después de correr o después de deportes, con más tranquilidad. ¿Mm? Em, yo trataba de hacer mucho de sentarse, de cerrar los ojos, de respirar, de escuchar sonidos alrededor, cosas así para que tranquilizaran su mente. Para algunos niños es muy difícil, pero con el tiempo ayuda y la práctica ayuda mucho. Entonces, profes, estas son las tres estrategias que les dejo de cómo ayudar a resolver conflictos en el aula. Son estrategias que no van solo al castigo y al premio, sino que tienen otras opciones y que tenemos que tener otras opciones. Si están más interesados en saber de, digamos, trabajo de restauración, de trabajo de pedagogía restaurativa, que es mucho más profundo, pues les dejo links en la descripción. Tal vez haga toda una temporada de la estrategias de restaurativas en el aula que serían muy interesantes aplicar. Bueno, profes, hasta aquí los dejo. ¿Qué vamos a hablar bueno, les voy a decir, ¿qué vamos a hablar en el próximo capítulo? Vamos a hablar cómo motivar a los estudiantes, qué cosas podemos hacer y ahí vamos a hablar de cómo crear mejores relaciones entre estudiantes y maestros, qué estrategias pueden funcionar. Los dejo hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré.
Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.